Cuando todo hacía pensar que la notoriedad del triste recorrido de este político venezolano era cosa del pasado, un bochornoso incidente le da la oportunidad de mostrarse y victimizarse ante el mundo y retomar su ya desgastado discurso digno de una fábula. Sin embargo, otro hecho, originado también a raíz de la organización y celebración de la última Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Los Ángeles, nos ejemplifica lo inverosímil de esta historieta y su personaje principal, llamándonos a profundizar en el análisis de por qué el señor Guaidó está dispuesto a protagonizar. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. El opositor venezolano al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Juan Guaidó, dio recientemente una entrevista a la cadena televisiva CNN, en la que denuncia una agresión y afirma que se trató de un patrón sistemático de violencia de parte del gobierno venezolano y dijo que afortunadamente lo estaba pudiendo contar. En todo caso, durante la entrevista se vio a un Juan Guaidó físicamente intacto. Dicha agresión, ocurrida en el estado venezolano de Cojedes, en un restaurante, fue vista en video y se hizo inmediatamente viral en las redes y medios de comunicación. Hubo insultos, empujones, sillas volando y mucho ruido producto del descontento de los que estaban en dicho establecimiento y de otros que se acercaron al local. Descontento originado probablemente porque poco antes de este incidente en la Cumbre de las Américas, el gobierno de Joe Biden anunció que destinará $314 millones para apoyar a los migrantes venezolanos en todo el hemisferio occidental. El compromiso de financiación de Washington para apoyar a los migrantes venezolanos incluirán $171 millones en ayuda humanitaria y alimentos de emergencia para los migrantes y refugiados venezolanos en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Es fácil entender que dicho anuncio no cayó nada bien a los venezolanos, considerando que por culpa de Guaidó, a partir del 2019, Venezuela se vio bloqueada. Se confiscaron activos del pueblo venezolano que suman varios miles de millones de dólares. Sin mencionar, una buena parte de ese botín fue entregado al gobierno del presidente de fábula reconocido por la Casa Blanca desde un principio. Y son tanto los hechos de asalto a dinero, empresas y bienes de Venezuela en el extranjero liderados por Guaidó y patrocinados por la potencia del norte que los venezolanos no solamente están cansados, sino que ya no se la creen. Pero regresando a las penurias de Guaidó, recordemos que cuando se estaba preparando la Cumbre de las Américas, el gobierno de Joe Biden, a criterio de muchos, le propinó el golpe de gracia al no invitarlo a dicho encuentro, a pesar de reconocerlo como legítimo presidente de Venezuela. Y a pesar de estar acostumbrados a las repetidas excentricidades del mandatario estadounidense, no deja de llamarlos la atención semejante humillación que debería sentir Juan Guaidó. Pero no, esa vez no se quejó. Antes de esto, Juan Guaidó sufrió un duro revés, también de parte de su amigo, el presidente Joe Biden, al enviar a Venezuela una comisión de su gobierno para hablar con un gobierno inicialmente para ellos ilegítimo y negociar para que Venezuela aumentara la extracción de petróleo y así frenar la subida de precios del crudo, tratando de evitar la inflación que ahora mismo están sufriendo. Semejante cinismo de la potencia del norte tampoco es ninguna novedad y pasará como una muestra más de su política externa. Pero para Juan Guaidó no es evidente la ambivalencia del accionar de su socio que más lo apoya o los apoyaba. ¿No se da cuenta que solo lo están utilizando? O por último, ¿cuál es su real motivación para seguir con este cuento? Y aunque casi todos presuman conocer la respuesta, es siempre positivo el analizar y cuestionar. No perdamos nuestra capacidad de asombrarnos. Pero trasladándonos unos años más atrás en esta historia, nos vamos al 23 de enero del 2019, cuando el entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se juramente como el presidente encargado de Venezuela, basándose supuestamente en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución que establecen que, en caso de ausencia absoluta del jefe de Estado, corresponde al titular del Legislativo ocupar de forma temporal el Ejecutivo y convocar elecciones.
Pero el inicio de esta historia habría quedado solo en las páginas de libros de anécdotas y locuras de este mundo, o como todos decimos, cada loco con su tema, de no ser que tras la declaración de Guaidó llegó el reconocimiento casi inmediato por parte de la potencia del norte, así como de los países del extinto Grupo de Lima y del Grupo de Amigos Europeos de la Casa Blanca, la Unión Europea. Un hecho por demás inédito y que muestra la gran desesperación del gobierno del entonces presidente Donald Trump por poner fin al movimiento bolivariano iniciado por Hugo Chávez en 1999, que claramente no comulgaba ni comulga con los principios y políticas de la Casa Blanca. Y no solo fue el reconocimiento oficial, ese mismo día, el entonces secretario de Estado de la administración de Donald Trump, Mike Pompeo, emitió un comunicado en el que ofrecía apoyo para la transición hacia un gobierno democrático con elecciones libres y anunció su intención de otorgar más de $20 millones que se suponía debían ser utilizados para ayuda humanitaria y en la lucha contra la escasez de comida y medicamentos. Asimismo, el gobierno estadounidense promovió e implementó sanciones económicas y comerciales a Venezuela. En esta dinámica permitió retener fondos venezolanos en bancos extranjeros y dio pie para que empresas venezolanas en el extranjero pasen a ser dirigidas por personas escogidas por Juan Guaidó. El 3 de enero del 2022, Guaidó anunció la continuidad de su mandato de la Asamblea Nacional, a pesar de que su periodo constitucional venciera en enero del 2021. En esa oportunidad, Guaidó también informó de la repartición de varios millones de dólares procedente de los fondos venezolanos congelados por Washington y que alcanzaría la suma de $382 millones. Un año antes, el 6 de enero del 2021, la Unión Europea emitió un comunicado firmado por sus 27 miembros, en el que dejaba de reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela, argumentando que el líder opositor perdió el estatus de presidente interino desde que expiró el mandato del Parlamento que presidía el 5 de enero, argumento muy bien aprovechado para desligarse de la gran torpeza de reconocerlo como presidente de un país sin país, pero sí destacándolo como líder de la oposición. De plano, destaca el común denominador en cuanto a hacer política externa del grupo europeo con la administración ya sea de Trump o de Biden, la de te apoyamos cuando nuestro interés coincide con el tuyo. Lo interesante y peculiar de las historias cuando se van desarrollando es que uno va captando rasgos y características en común, ya sea de los países como de sus líderes o al final también de los que se creen líderes de algo. ¿No les llama la atención que en el último tiempo en nuestro continente se escuche en varios países la palabra fraude? Sin olvidar las autoproclamaciones, las incursiones golpistas, financiadas y finalmente los golpes de Estado en el 2019. Tristemente también, la historia nos demuestra que el más poderoso incentivo para pasar las penurias y humillaciones que, por ejemplo, el señor Guaidó está pasando, es el dinero y seguramente el poder que representa. No solo pocas las denuncias y los hechos que muestran lo grande de la cifra manejada por Guaidó y su equipo de colaboradores. El 5 de enero del 2022, durante la instalación de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela para el periodo 2022-2023, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, denunció que el monto de dinero recibido en el 2020 y 2021 por Guaidó y su grupo asciende a $1.223 millones. Lo más probable es que las prácticas cínicas de política externa, como la de usar personajes débiles, pero con grandes ambiciones personales, para luego abandonarlos a su suerte, según la conveniencia coyuntural, no va a cambiar, como tampoco es probable que dejen de surgir estos personajes prestos a hacerle la reverencia al imperialismo. Pero lo que sí es notorio en estos últimos tiempos es que algo está cambiando en nuestro continente y no nos referimos solamente a los últimos meses ni a los últimos años, sino a partir del siglo presente en el que van surgiendo, en gran parte de nuestro continente americano, movimientos progresistas que poco a poco están afianzando los principios de la autodeterminación y soberanía y ya no nos sentimos inquilinos en nuestra propia tierra. Como una sola muestra de esto, Juan Guaidó, y posiblemente la primera de muchas, ya existe una persona con sentencia de 10 años por autoproclamarse presidente y prestarse a países e intereses foráneos y no a los de su propio pueblo.
Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.